en el primer mapita, si me gustan seguir, más o menos les voy a explicar qué hay ahí. Dice, Grecia está dividida, hermanos, geográficamente en dos regiones. La parte norte, ahí la vamos a poder ver, donde está de hecho Filipos, Tesalónica, Berea, que limita con Bulgaria, Albania y Macedonia del Norte. Y la parte sur, que es conocida como el Peloponeso, que es esa parte que está ahí abajo, que está unida básicamente el norte y el sur por un estrecho que se llama Istmo, que es muy angosto, que une obviamente el continente con la península, que es el Peloponeso. ¿Qué es un istmo, hermanos? El istmo es una franja estrecha de tierra, y de hecho lo podemos ver ahí en el mapa, en el número 1, donde dice actual Corinto. Ese estrecho pequeño de tierra es el istmo. Y abajo, toda esa parte de tierra se llama el Peloponeso. Básicamente es una gran península, como lo es, por ejemplo, aquí en México, la península de Yucatán o la península de Baja California. ¿Qué es una península? Una península es una porción de tierra rodeada de agua por casi todos sus lados, como lo podemos ver. De hecho, igualmente así pasa con Baja California. En el lado occidental, hermanos, en el mapa del Istmo podemos ver que se encuentra el Golfo de Corinto, donde se ubica la ciudad portuaria del Equeo. Esto va a ser muy importante más adelante, porque también del lado oriental se encuentra el Golfo Sarónico, donde se ubica la ciudad portuaria de Cencrea. Estas dos ciudades son mencionadas en las cartas de Pablo y son muy importantes para lo que vamos a ver en la introducción de Corinto. Cerca del Istmo se encuentra la antigua ciudad de Corinto, ahí lo podemos ver con el número 2, situada en una meseta. ¿Qué es una meseta, hermanos? Es una superficie elevada y plana que se encuentra a una mayor altitud y por lo tanto es una mejor posición, como por ejemplo, no sé si han visto el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec está sobre una meseta. ¿Por qué? Porque antes se construyeron. ¿Por qué se buscaban esos sitios? Pues básicamente era para cuando había una guerra, ellos estar en ventaja acerca de esa guerra, y por eso es que normalmente buscaban las partes altas. En donde antes se encontraba la ciudad de Corintios, hermanos, del primer siglo, hoy se conservan ruinas arqueológicas, como por ejemplo el templo de Apolo, el ágora romana, que es conocida hoy en día como la tribuna de Pablo, que básicamente era una plaza central con tiendas, templos y una tribuna de buen tamaño, donde desde ahí los magistrados romanos se dirigían al pueblo, pero también posteriormente fue utilizada por Pablo para predicar. Y también ahí se encuentran los restos del templo de Afrodita, y que más adelante vamos a hablar acerca de ese templo. Actualmente, hermanos, nadie habita esa zona porque se convirtió más bien en un lugar turístico. Hoy hay puras ruinas en ese lugar, pero hay una ciudad nueva, o vamos a decirlo así, una ciudad pequeña, que es Corinto también, que está a 8 kilómetros de esta ciudad antigua, con apenas 30,000 habitantes. Entonces, hoy en día podemos conocer y podemos ver que sigue estando la ciudad de Corinto en la parte de Grecia. La economía principal, hermanos, de los corintios en nuestros días se basa en el turismo, en el comercio portuario y en la agricultura local. Y esto es bien importante, porque van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la escritura? Y es importante saber el contexto, hermanos, siempre de lo que vamos a aprender, porque vamos a empezar a analizar ahorita cómo es que el corintio de aquellos días fue verdaderamente importante para la expansión del Evangelio. Para entender un poco cómo está conformada la región, más o menos, podemos explicarla de la siguiente manera, para entenderla, porque vamos a estar escuchando estas ciudades. Grecia, obviamente, es un país, es el equivalente a lo que tenemos aquí como México. Atenas, que es la capital cultural y política, que podría ser la Ciudad de México. Acaya, que es una provincia y una región dentro del país, que aquí podríamos
equipararlo con el Estado de México, por ejemplo, y Corintio, que era una ciudad importante dentro de esta provincia, podemos decir que es Toluca, ¿no? Entonces, para más o menos tener esa referencia como región. Hermanos, en los tiempos del Nuevo Testamento, Corinto era una ciudad próspera y estratégicamente bien ubicada. En el año 146 a.C., los romanos destruyeron Corinto y 100 años más tarde la reconstruyó Julio César. Julio César fue un político, un líder militar y un dictador romano, que él fue el responsable de la transición entre la República Romana hacia el Imperio Romano. Julio César dio paso al primer emperador romano, nombrado como el Imperator César Augustus. Su nombre de este primer emperador era Octavio, después se le cambió el nombre a Augusto, él mismo se lo cambió, quien era sobrino de Julio César, pero que este último lo adoptó como un hijo propio y posteriormente le dio ese poder de ser emperador. Augusto fue quien finalmente fundó el Imperio Romano en el año 27 a.C., tras vencer a Marco Antonio y a Cleopatra. Marco Antonio fue un militar político nombrado por Julio César y Cleopatra era la reina de Egipto. Estos dos personajes, de hecho hasta los podemos encontrar en la historia, se aliaron y se casaron por conveniencia política y personal. Sin embargo, fueron detenidos sus planes por Julio César y Augusto por tratar de derrocar el imperio. Dato curioso, hermanos, por Julio César, por este personaje importante para el Imperio Romano, de ahí se utiliza el título de César para llamar a la máxima autoridad del Imperio Romano. Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, la historia de cómo va naciendo esta ciudad. Al principio, Corinto era una ciudad romana poblada principalmente por romanos, obviamente, hasta que se convirtió en la capital de la provincia romana de Acaya. ¿Se acuerdan? Ya lo que estábamos comentando, y empezó a llegar más población de otros lugares. Y esto era importante. ¿Y por qué les traje el mapa? Porque aquí es donde vamos a poder nosotros ver cómo el tráfico entre el norte y el sur y el que venía de Atenas pasaba por Corinto. Y ahí lo podemos ver, por ejemplo, en el mapa número 1, donde si notamos dónde está Atenas. Atenas era la capital de Grecia, pero que tenían que pasar a fuerza por Corinto. Ahorita hay que ubicar el Corinto con el número 2 porque era la ciudad antigua. Y si se dan cuenta, Corinto al lado izquierdo tenía Lequeo y al lado derecho tenía Cencreas. El motivo porque estaba bien ubicado era de que en esa parte del Peloponeso lo que hacían los barcos para poder llevar mercancía o lo que ellos querían llevar de la parte oriental al occidental, era que tenían que rodear ese Peloponeso, ahí donde lo estamos viendo en el mapa, pero era muy peligroso. De hecho, incluso recuerdan que Pablo navegó cuando él fue tomado prisionero, por así decirlo, y fue llevado a Roma. Él pasó precisamente por esa parte, y por eso prácticamente iban a perecer, porque ellos entraron a una parte del mar muy peligroso. Entonces, ¿qué hacían los capitanes de los barcos? Lo que llegaban a hacer era que llegaban a la ciudad de Cencrea y ahí transportaban los barcos por ese istmo pequeño, en lo que eran maderos grandes, los ponían y los llevaban por tierra. Entonces, así era como cruzaban todo el Peloponeso a través del istmo. Pero como cualquier ciudad importante, en el mundo las personas aprovechan las circunstancias también para generar la economía, y de hecho hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con el Mundial. ¿Cuánta gente aprovecha la economía que viene de otros países para generar un poco de dinero, ¿no? Entonces, de igual manera pasaba en Corinto. Como ellos sabían que muchos barcos pasaban por ahí, mucha mercancía bajaba del norte hacia el sur y pasaba por Corinto, pues había muchas personas que empezaron a ver a Corinto como una ciudad próspera económicamente,
¿Qué pasa, hermanos? Desgraciadamente, también por ese motivo Corinto tuvo no solamente éxito en esa parte económica, sino que también se empezaron a traer situaciones peligrosas, ¿no? Antes de hablar de esas situaciones peligrosas, quiero mencionar que habían dos grandes acontecimientos atléticos de aquel tiempo, que eran los Juegos Olímpicos. Hoy en día los seguimos viendo por televisión. En aquel momento también estaban los Juegos Olímpicos y los Juegos del Istmo. En Atenas se practicaban los Juegos del Istmo, Olímpicos, mientras que en Corintio eran los Juegos del Istmo, lo que dio como resultado todavía más población, que llegaban, griegos, funcionarios y negociantes romanos, personas también de países orientales, pero también llegaban muchos judíos. ¿Por qué llegaban muchos judíos a esa ciudad? Bueno, ya lo mencionamos primeramente por la economía. Muchos de ellos también, por ejemplo, en Hechos 18:2 se habla acerca del emperador Claudio. ¿Qué hacía el emperador Claudio? Él ordenó que todos los judíos salieran de Roma alrededor del año 49 después de Cristo. Esto provocó que las familias judías buscaran nuevas ciudades donde establecerse, y entre esas ciudades fue Corinto, más que nada porque escuchaban de la prosperidad. Un ejemplo que tenemos de esas familias judías, judio-cristianas por así decirlo, era Aquila y Priscila. Ellos llegaron a Corinto a causa de que fueron expulsados de Roma. Viajaron, ahí de hecho eso es importantísimo. Y vean por qué les comento que es importante conocer esta historia, porque empezamos a conectar a esas familias que fueron expulsadas de Roma y que llegaron a Corinto, familias como Aquila y Priscila, que posteriormente conocen a Pablo en Corinto, pero eso lo vamos a ir viendo después. Pero es por eso importante ver este contexto geográfico. Como muchas ciudades griegas importantes de aquella época, Corinto tenía una acrópolis. ¿Qué es una acrópolis? Es una ciudad alta, amurallada. Y los corintios le llamaron a esa acrópolis Acrocorintio, que se usaba como lugar de defensa, lo que decíamos, comparándolo con el castillo de Chapultepec, hagan en cuenta, pero mucho más grande. Pero aparte también había una situación complicada ahí, complicada para nosotros como cristianos, porque era un lugar de adoración pagano, con un famoso templo en ese momento dedicado a Afrodita, por creencias griegas, la diosa del amor. En este templo normalmente se albergaban como a 1000 sacerdotisas. ¿Y qué hacían estas sacerdotisas? Realizaban rituales paganos de manera particular, vinculados, hermanos, escuchen, vinculados a la prostitución. Ya conectan, ¿no? La ciudad que atrae a mucha gente, pues obviamente iban a llegar también culturas paganas como esta, y pues obviamente aprovechaban esa situación en una depravación total. Por esta razón y otras muchas razones, Corinto era considerada como una ciudad que se destacaba aún en el mundo pagano, imagínense, por ser una ciudad inmoral llena de depravaciones, a tal punto que en el griego clásico se llegó a popularizar el término corintializarse, término utilizado para cuando alguien le decía a otro que se estaba comportando de una manera inmoral y obscena, ¿no? Es decir, le estaba diciendo, vives como un corintio. ¿No? Es un adjetivo que, por ejemplo, hoy no es a tal grado tal vez, pero no sé, cuando a alguien en el mundo se le dice parrandero, por ejemplo, es que eres bien parrandero, ¿no? ¿Qué significa ser parrandero? Bueno, pues que les gustan las fiestas, les gusta el exceso del alcohol y todas otras cosas. Pues algo similar estaba pasando en Corinto. Imagínense, la propia gente pagana decía que había gente tan inmoral que ya sobrepasaba cosas que ni siquiera ellos se atrevían a hacer. El nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de depravación moral. Los pecados, de hecho, más señalados por Pablo en sus cartas fueron de inmoralidad sexual, como el adulterio, como la fornicación, como la homosexualidad y la afeminación. También, entre otras, como la idolatría,
las divisiones internas dentro de la iglesia, el orgullo, la avaricia y los abusos en la vida comunitaria. Eso era todo eso y cosas y más era lo que estaba viendo Pablo a través de esta iglesia. Pero ahorita todavía no estamos hablando de que existía la iglesia de Corinto. Ahorita solamente estamos viendo el contexto, cómo fue Corinto en ese tiempo. La situación es que con todo lo que sucedía dentro de esa ciudad, la pregunta era, ¿qué estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto con esa contaminación física y espiritual? Algunos creyentes, hermanos, habían sido culpables de practicar esos pecados antes de su conversión. Sin embargo, habían sido lavados por la gracia del Señor, aprendiendo el fundamento cristiano a través de las predicaciones y las escrituras y la obediencia a los mandamientos de Dios. La Biblia, hermanos, enseña claramente que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, no lo busquen, hermanos, yo se los digo, es una cita que ya conocemos. 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, hermanos, instruye, corrige y capacita para transformar nuestra vida de una vida pecaminosa y vacía a una vida llena de propósito y de satisfacción en el Señor. Juan 17, 16, 17 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la única transformación que podemos lograr y tener es a través de las Escrituras, de tener una sana doctrina en la cual se exponga fielmente lo que está escrito aquí. Y no lo que el ser humano dice, ni filosofías extrañas, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, esta era la parte bonita, por así decirlo, de la iglesia de Corinto, los que aceptaban al Señor, los que obedecían al Señor. Pero también otros en la iglesia de Corinto, aunque estaban expuestos a la palabra, todavía vivían en esa inmoralidad. Incluso se involucraban en pecados peores que los mencionados. Pecados que Pablo les recuerda que ni siquiera los gentiles paganos cometían, tales como el incesto, que es tener relaciones sexuales entre padres e hijos. Imagínense qué barbaridad estaba pasando en Corinto. En nuestros tiempos seguimos enfrentando la inmoralidad, las divisiones y las conductas que manchan el testimonio de la iglesia, hermanos. Personas apartadas de las Escrituras y de la sana doctrina que ya no saben cómo identificarse y que su pecaminosidad los ha llevado a adoptar filosofías extrañas. Y aquí quiero hacer una pausa para mencionar unos ejemplos acerca de esas filosofías extrañas, lo que el mundo te comparte. Por ejemplo, el materialismo y el consumismo, la obsesión por tener dinero, por tener lujos y por tener un estatus social. El mundo, hermanos, hoy te dice que no eres, que tú no has llegado a tener cierto estatus, a tener cierta comodidad, por así decirlo, si tú no tienes buena economía, si tú no tienes un buen trabajo, si no tienes una buena casa, un buen carro, si no viajas, ¿no? Hoy podemos ver con las redes sociales cosas que incluso hasta son mentiras, que mucha gente sube a las redes sociales. ¿Para qué lo hacen, hermanos? Pues para presumir, por así decirlo, o para andar diciendo, mira, yo puedo hacer esto, puedo lograr esta situación. Habrá muchos que no, pero la mayor parte, desgraciadamente, eso es lo que pasa con las redes sociales. Y también, hermanos, es lo que pasa en el mundo con esta parte de la obsesión del dinero. No es malo tener un buen trabajo, no es malo ganar bien, no es malo irte de paseo, ¿sí? Pero lo que es malo
y verdaderamente preocupante es que tú pongas por encima todas esas cosas antes que a Dios. Dios es el que nos entrega todo. Dios es el que nos bendice con todo lo que tenemos. Todo es material. Aquí todo es material, incluso nuestra propia vida. Ni siquiera somos dueños de nuestra propia vida. ¿O acaso podemos hacer latir nuestro corazón? ¿O acaso podemos dejar de nosotros decidir que dejen de funcionar nuestro sistema? No, ni siquiera lo podemos hacer. Entonces no somos ni siquiera dueños de eso. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esa parte del materialismo y del consumismo. No caer en como el mundo hace, lo que el mundo hace. Y esa parte era lo que estaba pasando en Corinto. Que iban a la iglesia, pero no se querían despegar del mundo. Otro ejemplo sería la inmoralidad sexual. Hoy podemos ver homosexuales, o por ejemplo movimiento que se llama LGBT, ¿no? Los no binarios, y ahora estamos viendo otro movimiento de los famosos Therians, ¿no? Que incluso, fíjense, la palabra Therian viene derivada de la palabra griega Theriantrofi, que significa bestia, imagínense. O sea, ya querer ser, nosotros que tenemos, que Dios nos ha dado el razonamiento, ahora estamos perdiendo ese razonamiento y estamos llegando a querer ser bestias. Imagínense a qué estamos llegando. Ideologías contrarias, por ejemplo, a las escrituras, como el ateísmo, como el marxismo, ¿no? Desgraciadamente, hoy los jóvenes se van a enfrentar en la escuela a todas estas ideologías. Como por ejemplo el marxismo, que dice que defendía un sistema humano sin Dios, ¿no? Él, en su famosa frase, el opio del pueblo es la religión, queriendo apartar, por así decirlo, a la gente de Dios, ¿no? Y al final de cuentas, muchas filosofías están tomando esta ideología del marxismo, y hoy podemos verlo, ¿no? Mucha gente se come, por así decirlo, esa ideología, pero en realidad el mundo es el que te está dando como alimento toda esta clase de filosofías extrañas y que las normalizan, ¿no? Como la homosexualidad, hermanos. Yo no estoy diciendo que seamos agresivos, que seamos indiferentes, que alejemos a esa gente, no, hermanos, al contrario, nosotros tenemos que luchar contra esas ideologías, no contra la persona, pero sí contra el pecado. Nosotros, a través de nuestra integridad, de nuestra ética, ¿no? También es ponernos firmes en nuestra ideología cristiana y demostrarle al mundo que sí nosotros no somos aquel grupo minoritario que quiere imponer sus ideas, ¿no, hermanos? Porque sabemos perfectamente que de todo lo que acabamos de nombrar ahorita, incluso hasta salen enfermedades, ¿no? También, hermanos, está el darwinismo, por ejemplo. ¿Qué dice el darwinismo? La evolución natural, ¿no? Muchos le enseñan en la escuela. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue el clímax de esa enseñanza, de esa filosofía? Yo creo que aquí todos conocemos lo que pasó en Alemania con los nazis, ¿no? ¿Cuál era su filosofía? Que ellos eran perfectos, que no podía haber otra raza si no eran ellos, los arios, ¿no? ¿Y qué hacían? Empezaron a matar a los judíos. Y si leemos la historia, vamos a poder observar y entender que no solamente iban por los judíos, iban por más razas, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa era una situación compleja en esos momentos, pero ahí está reflejado esas filosofías, o el liberalismo teológico que vemos, menos valores bíblicos y más valores del mundo, ¿no? Las iglesias que te enseñan a solo querer pedirle a Dios, ¿no? A decretar, ¿no? A pedir, exígele a Dios tus bendiciones, exígele a Dios lo que te pertenece. No nos pertenece nada, hermanos, como lo dijimos, ni nuestra vida nos pertenece. Lo único que nosotros merecemos si no estamos con Dios
es el infierno. Eso es lo único que nos merecemos. Otra cosa que el mundo ha puesto como normal ha sido el aborto, el divorcio. Todas esas filosofías, hermanos, son filosofías contrarias a lo que enseña Cristo, contrarias a lo que nos enseñan las Escrituras. Incluso prácticas como el bestialismo, relaciones sexuales con animales, o la necrofilia, relaciones sexuales con los muertos. Son pecados graves que no solo atentan contra la dignidad, la moralidad y la naturaleza misma del ser humano, sino contra la misma creación de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, inspiró a Pablo para decir en Efesios 4, 17, 18. Efesios 4, 17, 18 dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ahí está. Pablo lo está describiendo perfectamente. Y Pablo, desde ese cuento ya lo había visto. Ahora estamos viviendo lo mismo, ¿no? Bien dice las Escrituras, no hay nada nuevo debajo del sol. Así como Pablo llamó a los corintios a vivir su santidad, también hoy somos llamados a escuchar esa exhortación y mantenernos firmes en la pureza y en la obediencia de Cristo. La obediencia a las Escrituras es una de las actitudes que nos ayudan, a crecer como creyentes. El buen comportamiento sin una actitud de obediencia a la palabra de Dios no tiene sentido. Tú puedes venir a la iglesia, hermanos, tener un ministerio, pero si no reflejas verdaderamente el carácter de Cristo, o por lo menos intentar reflejar el carácter de Cristo, no sirve de nada, ¿no? Ya lo escuchamos al pastor cuando nos habló acerca de la verdadera adoración. Aquí podemos llegar, comportarnos de una manera, sales a la calle y ya eres como el mundo. Eso el Señor lo ve. A nosotros como hermanos nos podemos engañar, pero a Dios no. Y ahí sí hay que tener cuidado, porque con el Señor no podemos jugar. Así que Pablo llamó a los corintios a vivir su santidad también hoy, como somos llamados. El buen comportamiento sin una actitud de obediencia a la palabra de Dios no tiene sentido. Jesús dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Este texto, hermanos, nos muestra la advertencia directa de Jesús contra la hipocresía espiritual para aquellos que llevan una doble vida. No basta con llamarlo mi Señor de palabra, sino que necesitamos obedecer sus mandamientos. En el libro El plan del Señor para la Iglesia, del pastor John MacArthur, nos cuenta una anécdota aterradora. ¿Qué pasó? Y nos cuenta lo que pasó con una persona que escuchaba su estación de radio. Y escuchan, hermanos, este testimonio que nos cuenta este libro. Voy a leerlo y cito: un hombre que escuchaba nuestro programa de radio me envió una carta de cassette hablándome sobre un asunto que tenía en su corazón. Durante los 10 primeros minutos de la cinta hablaba acerca de cuánto apreciaba nuestro estudio de la Biblia en el programa de radio. Luego añadía que tenía muchos pecados en su vida en los cuales Dios estaba trabajando, pero que quería preguntarme algo sobre acerca de uno en particular. Decía que nunca había tenido sentimientos normales hacia las mujeres, que sentía una fuerte atracción sexual hacia los grandes animales domésticos. Continuaba diciendo, sin embargo, que no pensaba que su deseo por los animales constituyera un problema porque él no se sentía culpable acerca de ello. Decía que el Señor le estaba refinando en otras áreas de su vida, pero no en esa. Le enviamos una carta de 4 páginas diciéndole que su problema es un pecado grave ante los ojos de Dios. De hecho, si él hubiera vivido en los tiempos del Antiguo Testamento, lo habrían matado, porque el Levítico 20:15 dice: cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Le decíamos amable y claramente en la carta que Dios no escoge trabajar con la persona con ciertos pecados y dejar otros sin tocar.
Todo pecado es una afrenta a su santo nombre. Le dimos varias referencias bíblicas para apoyar lo que le estábamos diciendo. Poco tiempo después, el hombre me envió nuevamente otro cassette grabado y me decía: no creo que ustedes lo entiendan. Los cristianos están tan enredados en la Biblia que no entienden cómo obra y siente Dios. Fin de la cita. La pregunta: ¿cómo vamos a saber lo que Dios nos enseña acerca de alguna situación si no somos lo suficientemente humildes y obedientes para estudiar la Biblia, ni lo suficientemente humildes para reconocer que Dios trabaja en nosotros a través de los estudios y las predicaciones bíblicas? Aquel hombre no estaba dispuesto, hermanos, a escuchar lo que Dios tenía que decirle acerca de su pecado, porque no quería enfrentarse a su propio sentimiento de culpa y de arrepentimiento. Lo más fácil para esta persona era alejarse de la sana doctrina y de las Escrituras y crear un Dios falso que concuerde y llene sus antojos carnales que pueden justificar su pecado. ¿Por qué? Porque ama su pecado. Esto mismo era lo que estaba viviendo Pablo, hermanos, dentro de la iglesia de Corinto. Y oh sorpresa, a veces es lo mismo que vivimos nosotros aquí en la iglesia. Amamos a veces más nuestro pecado que a Dios. En el contexto histórico, hermanos, ¿cómo comienza la iglesia en Corinto? Para esto tenemos que conocer cómo Pablo comienza su segundo viaje misionero. Pablo inició y fortaleció varias iglesias durante sus viajes misioneros, principalmente en Asia Menor y Grecia. Un repaso, hermanos, en el primer viaje misionero que nos nombra Hechos 13-14, inició iglesias como Antioquía, Chipre, Iconio, Listra y Derbe. Y de hecho, lo podemos ver en nuestro mapa, en el segundo mapa que está ahí. Ahí están las ciudades cerca, de hecho, de Chipre, por ejemplo, pegadas a Siria. En el segundo viaje misionero, y podemos ver ahora el otro mapa ya más cerca, Pablo inicia la iglesia en Filipos, Tesalónica, Berea y Corintio. Y en su tercer viaje misionero, él inicia la iglesia en Éfeso. A diferencia, hermanos, de la iglesia en Roma y de Colosas, porque ellas tienen una historia distinta, la iglesia, Pablo no las inició directamente, pero sí las guió fortaleciéndolas con sus epístolas. Y ahora sí, hermanos, les pido que me acompañen a Hechos 15:36. Hechos 15:36. Y este texto es importante porque aquí es donde vamos a comenzar a ver cómo Pablo inicia ese segundo viaje misionero y entender cómo es que llega a Corintio, después se va de Corintio a Éfeso y empieza a escribir las cartas a la primera de Corintio y la segunda de Corintio, y bueno, la carta por ahí perdida que también vamos a mencionar. Ya estamos ahí, hermanos. Hechos 15:36-41. Yo la voy a leer. Ustedes me siguen, por favor. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, de Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, conformando a las iglesias. Y aquí viene algo bien interesante, hermanos, porque vamos a conocer quién fue Bernabé. Bernabé fue un hombre verdaderamente utilizado y grande para el Señor, quien fue pieza fundamental
para Pablo y para la iglesia. Pero no solamente eso, lo curioso es que aquí habla acerca de la separación entre Pablo y Bernabé. Y lo curioso es que si no se hubiera dado esta separación, si Dios no hubiera permitido esta separación, Pablo no hubiera hecho el segundo viaje misionero y por lo tanto no hubiera iglesia en Corinto. Y lo vamos a seguir viendo. En este texto muestra un momento clave en la historia primitiva que fue el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Pero en el contexto anterior de este texto, que vamos a ver porque es que Pablo le pide a Bernabé ir otra vez a confirmar a las iglesias del primer viaje, es que sucedió que hubo antes un concilio en Jerusalén donde se discutió si los gentiles debían de guardar la ley de Moisés y la circuncisión para ser salvos. No sé si se acuerdan de ese concilio de Jerusalén. ¿Qué es un concilio, hermanos? Un concilio es una reunión formal de líderes de la iglesia para tratar asuntos relacionados con temas de suma importancia, como la doctrina, la disciplina y la organización, etc. En la historia de la iglesia han existido 21 concilios, como el de Nicea, en el cual se abordó el tema de la divinidad de Cristo, como la de Trento, que se respondió a la reforma protestante y se reafirmó la doctrina católica, y por último la del Vaticano, donde se definió la infalibilidad del Papa en materia de fe y moral. Obviamente no coincidimos con esto, pero es importante saber la historia. Al final del concilio de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos concluyeron que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. De hecho, si nos vamos ahí a Hechos 15, en el versículo 8, ahí en el mismo capítulo 15, versículo 8, Pedro, ¿qué está diciendo? Síganme, hermanos. Dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermanos, esto era lo que Pedro estaba explicando, o más bien definiendo en ese concilio. Y entonces, ¿qué pasó después de haber decidido esta noticia? Bueno, es que enviaron cartas oficiales a las iglesias gentiles para liberarles de esa carga, porque recuerdan que Pablo y Bernabé fueron los que tuvieron conflicto con los judíos, porque exigían a los gentiles que para poder ser convertidos ellos tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Eso era lo que estaban peleando. Y obviamente en el concilio se definió que eso no iba a ser así. Que es por fe en nuestro Señor Jesucristo que viene la salvación. Después de estos sucesos, Pablo y Bernabé regresan con la carta a Antioquía acompañados de Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, y permanecieron enseñando y fortaleciendo a los creyentes. Acompáñenme ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 22. Voy a leer el versículo 22 al 35 para tener ese contexto. Capítulos del 22 al 35. Y dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la verdad es que Pablo y Bernabé eran un dúo dinámico, de verdad, así a tal grado. Sigo leyendo, versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Esto es bien importante, hermanos, haber leído esto para tener bien el contexto de lo que estaba pasando con Pablo y con Bernabé. De hecho, ellos eran muy importantes para que ellos pudieran llevar esta carta a las iglesias y pudieran conocer lo que se había definido en ese concilio. Pero hermanos, ¿quién fue Bernabé? Ahora sí la pregunta es, ¿quién fue Bernabé? La primera mención de Bernabé en las Escrituras aparece en Hechos 4:36. Si quieren pueden seguirme, Hechos 4:36. Dice la palabra: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Aquí estamos conociendo conociendo un poco de lo que es quién fue Bernabé. Ya José, por así decirlo, ya tenía un tiempo estando con los apóstoles, ya conocían quién era José, y precisamente por eso los apóstoles cambian su nombre. Los apóstoles cambian el nombre de José a Bernabé porque su carácter y sus acciones reflejan su capacidad de animar y fortalecer a los creyentes en tiempos de persecución y dificultad, pero también era reconocido como un buen predicador y motivador. Bernabé proviene del arameo Barnabá, que se traduce como hijo de consolación o hijo de exhortación. Bernabé es identificado por Lucas como un judío de la familia de Leví, por eso levita, que había nacido en Chipre. Y de hecho, ahí en el mapita podemos ver de dónde era Bernabé, dónde se ubicaba su ciudad. Ciudad que se encontraba cerca del mar Mediterráneo y geográficamente ubicado en la actual Turquía. En este momento del texto, Bernabé no tenía ningún ministerio formal como el que más adelante iba a desempeñar junto a Pablo, pues sería la pieza fundamental para la predicación y la expansión del Evangelio. Pero las Escrituras también nos dice algo interesante de Bernabé. Ahí adelantito en el siguiente versículo nos dice que Bernabé fue un creyente muy generoso con la iglesia primitiva. Dice, Hechos 4:37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este acto ocurrió en Jerusalén, hermanos, en el contexto de la iglesia primitiva, donde siguiendo las enseñanzas de los apóstoles y viviendo en unidad, Bernabé entendió lo que tenía que hacer. La Biblia no da detalles de cuándo, cómo o por qué Bernabé viajó de Chipre a Jerusalén, pero podemos tal vez pensar que como él ya conocía de la palabra, viajó y visitó a los apóstoles, porque él fue un seguidor, de hecho, de los apóstoles, y fue parte de los que iniciaron la iglesia con los apóstoles. No dejando pasar un detalle importante, inmediatamente después del relato sobre la generosidad
de Bernabé, Lucas nos presenta el caso de Ananías y de Zafira, ¿se acuerdan? Mientras Bernabé es presentado como ejemplo de sinceridad y de entrega, Ananías y Zafira representan el contraste, pues intentaron engañar al Espíritu Santo y a la iglesia reteniendo parte del dinero de una venta y fueron juzgados severamente por Dios, quitándoles la vida. Hermanos, es importante esta parte, porque aquí podemos ver dos situaciones que pasaron. Una con Bernabé, que prometió a Dios dar él tenía una heredad, tenía una propiedad, la vendió y la dio, a diferencia de Ananías y Zafira, que prometieron lo mismo que Bernabé, pero ¿qué les llamó más? El tener el dinero, porque yo creo que al vender esa propiedad, recibieron dinero y dijeron, bueno, vamos a dar nada más esta parte, ¿no? En Eclesiastés, no lo busquen hermanos, pero Eclesiastés 5:4-5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahí está, hermanos. Si vamos a cumplir algo delante de Dios, hacer un voto, hay que cumplirlo. En este punto, Bernabé se convierte en una pieza clave para Pablo, pues Bernabé fue quien intervino y apoyó para abrirle el camino a Pablo con los apóstoles y por él lo reconoció la comunidad cristiana. En Hechos 9:27 nos dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. A partir de aquí, hermanos, Pablo predica con más seguridad en Jerusalén, enfrentando cada vez más oposición. Imagínense qué representaba Bernabé para los apóstoles y para la comunidad cristiana, que él presentó a Pablo, siendo Pablo quien fue, y además ya lo conocían, que había sido un asesino de cristianos. Si notan el peso que tenía Bernabé en la iglesia, con solo decirles, hermanos, confíen en este hombre. Imagínense el peso que tenía Bernabé. La situación llegó a tal grado que los hermanos decidieron enviar a Pablo a Tarso para protegerlo, pues su vida corría peligro. Esto pasa porque Pablo, cuando empieza a predicar en Jerusalén, ¿se acuerdan? Pues él era el fariseo de fariseos. Entonces ahora esos fariseos querían matarlo, porque ya iba en contra de lo que estaban enseñando. Entonces, para proteger a Pablo, que decidieron es llevárselo a Tarso. Vete a Tarso. De hecho, Pablo es de esa ciudad, y lo más adelante lo vamos a ver. Mientras tanto, Bernabé ya era reconocido, hermanos, como una figura respetada dentro de la iglesia primitiva en Jerusalén. Posiblemente era más grande de edad que Pablo, y fue precisamente la comunidad quien lo envió a Antioquía, al escuchar que allí muchos gentiles comenzaban a recibir el evangelio. Posteriormente, Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso para traerlo a Antioquía y fundar ahí la iglesia. Antioquía fue muy importante porque era, ahora sí que como hace rato les comentaba, que para mí, al estudiar este texto, yo veo como Pablo y Bernabé, el dúo dinámico. Bueno, Antioquía era su lugar, como su juego, por así decirlo, donde desde ahí ellos salían a las misiones, predicaban y hacían todo. Ahora sí que desde ahí se organizaban ellos para hacer lo que el Espíritu Santo les mandaba hacer. En Hechos 11:19, si me acompañan hermanos, Hechos 11:19, y mientras van ahí, pues comentarles, ¿no?, la importancia de conocer este contexto, porque a través de Bernabé, por así decirlo, que introduce a Pablo, es que Pablo, pues obviamente puede llegar a Corinto, ¿no? Y lo que les comentaba, que a través de esa pelea que hubo entre ellos dos, Pablo fue que viajó a
a Corinto. De hecho, viajó a Filipos, viajó a Tesalónica, fue a Berea, fue a Atenas y fue a Corintio. Entonces, el Señor siempre tiene un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros. Y incluso, imagínense, si no hubiera habido ese viaje, no hubiera conocido a Timoteo, no hubiera conocido a Lidia, por ejemplo, a Aquila y a Priscila. ¿Ven? No hubiera conocido a Crispo, por ejemplo. ¿Ven qué importancia es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros? Porque a veces nosotros creemos que pudiera ser algo malo, ¿no? Una decisión que el Señor toma y que nosotros podemos tomarlo como algo malo. El Señor no toma ninguna decisión mala, al contrario, siempre sus decisiones son buenas y perfectas, como está pasando aquí con Pablo y con Bernabé. Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y entonces enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, y que dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ahí está mostrando su nombre. Por eso los apóstoles lo habían nombrado Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ven, hermanos, la importancia de Bernabé y de Pablo? Esta es la primera parte que yo quería exponerles. Y sí, a lo mejor ahorita fue un poquito de contexto histórico, de contexto geográfico y de historia que nos está dando la misma palabra del Señor, pero es importante, porque esto nos va a dar el panorama para poder entrar ahora sí a analizar lo que Pablo les mandó en esa carta a los Corintios. Hermanos, vamos a dar gracias. Bendito Dios,